Bienvenidos a Barking the Truth, el podcast donde escucharás lo que realmente necesitas saber acerca de tu perro. Hola, ¿cómo están? Por aquí Carlos Ori desde Perú en su podcast latinoamericano favorito, y por allá... Hello, ¿cómo están todos? Acá Melissa Vélez desde Ecuador en Barking the Truth podcast, su podcast favorito de perros. Sí, como es el primer capítulo, hay un inicio a esta introducción en la que nos confundimos y uno habló encima del otro, así que esta es la primera que nos sale bien. A ver, yo quiero aclarar algo primero. Dale. Antes de empezar todo. Dale. Si se pueden dar cuenta, si es que nos ven en video, se van a dar cuenta que tenemos las mismas camisetas de la introducción que la de, o sea, miren, amarilla, la misma cadena, porque todo inició al revés, porque para eso Carlos y yo somos súper amigos, pues somos súper parecidos, ¿ya? Y entre esas es que iniciamos algunas cosas como ahí en el andar, ¿ya? Y el primer episodio que vamos a tener hoy día, lo grabamos primero que todo, y después quedamos en grabar esta primera parte, y dijimos, bueno, pero también tenemos que grabar la introducción, que era parte de este episodio, pero luego lo separamos, y al final tenemos las mismas camisetas porque queramos quedar bien con ustedes, pero sí nos bañamos. Sí. No, porque no nos bañamos ni no lavamos nuestra ropa. Claro, no es eso. Me saqué mi polo para no seguir ensuciándolo. Claro, yo la colgué también y la dejé lista para volverme a poner, así que ya las siguientes veces van a vernos con otra ropa, por si acaso. Hicimos al revés todo, empezamos haciendo la entrevista con el invitado primero, después hemos hecho el capítulo de presentación y ahora estamos haciendo la parte que le falta al primer episodio. Miren, terrible, un desastre. Pero bueno, súper bien ha salido todo, estoy contentísima. Orgánico, súper orgánico. Chéverísimo. Bueno, entonces vamos a presentar este primer capítulo. Este primer capítulo, como mencionamos en el capítulo de presentación, es sobre el estrés. Escogimos este tema porque es un tema del que se habla poco y le queremos dar un enfoque en el cual podamos hablar de la base científica, el impacto que tiene en el entrenamiento, incluso van a escuchar que hablamos también, como ya lo grabamos, sabemos de qué hemos hablado, se lo puedo ir contando. Hablamos también de la influencia que tiene en nuestras vidas, en las cosas que hacemos, en la historia y en la evolución del mundo, incluso en algún momento lo tocamos. No es para justificar ni mucho menos un tipo de entrenamiento en el que el perro esté bajo niveles o cantidades de estrés continuo, nada que ver, no va por ahí, no es nuestro estilo de entrenamiento, pero sí es un tema del cual la gente sabe muy poco, sobre todo lo referido al mundo del entrenamiento y que lo ven como el cuco, y lo que nosotros queremos hacer es hablarlo, conocerlo, que ustedes tengan toda esa información a la mano y eso les va a servir justamente para saber cómo lidiar con eso cuando aparezca. Exactamente, ya acotando un poquito lo que dijiste, queremos también despejar muchas dudas que las personas pueden tener, sobre todo los propietarios, los dueños, para que este tema no sea un como tabú o como un, uy, no, apareció estrés, sino más bien entender qué es realmente y cómo puede estar todos los días presente en nuestra vida, por supuesto, como humanos y también en la vida de nuestro perro y que no necesariamente es un cuco. Pero como también decía Carlos, también haciendo énfasis en que no estamos conversando sobre un entrenamiento con constante estrés. Para nada, está alejada de... Nuestro objetivo no es ese, está alejado de nuestro objetivo. Entonces, creo que ya podríamos empezar introduciendo y dando la bienvenida a nuestro invitado. Uh-huh. Sí. Les podemos contar rapidito quién es, ahora lo van a ver. Su nombre es Gustavo Estrada. Gustavo es de nacionalidad venezolano, él trabaja en Chile, entiendo que ya radica ahí bastantes años atrás. Seguramente varios de los que nos siguen a Meli y a mí en Instagram, en las redes sociales, también lo deben seguir a él, porque es un grupo que siempre estamos etiquetándonos, compartiendo información entre nosotros, pero especialmente la página de Gustavo suele tener bastante de lo que es su perfil de entrenador, ¿no? Él es una persona que le encanta investigar, buscarle la parte científica a todo y cada cosa de lo que hace, de lo que hacemos, de la parte del entrenamiento, que es un poco de lo que nosotros siempre hacemos e incluso también nos gusta, pero él invierte mucho más tiempo que nosotros, encima tiene esta influencia de su profesión, él es psicólogo e incluso actualmente sigue trabajando como psicólogo clínico con humanos. Y tiene bien metida esa parte de la investigación
y la base científica de todo y cada cosa que va haciendo ya en el mundo del entrenamiento canino. Bueno, pues hemos traído con ustedes a Gustavo Estrada. Hola, hola, ¿cómo estás, Carlos? Melissa. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Para mí es un placer estar conversando con ustedes, como siempre. Lo máximo. Gracias por estar aquí con placer es nosotros. nuestro. Ya Gustavo nos estuvo dando coaching y terapia por estar aquí un poco nervioso por el primer episodio, pero bueno, él es psicólogo clínico, él todavía se dedica y da terapia a personas, pero también es educador canino ya por mucho tiempo. Gustavo nos ¿Cuántos encanta. años en la profesión, Gustavo? 12 años. Empecé como cliente, como muchos de nosotros, con mi perrito que tenía como unos problemas ante la separación, y cliente que se puso a estudiar, que lo hizo bien, que empezó a estudiar, y así empezó la bola de nieve que no se ha detenido todavía. Así que 12 años y contando. Impresionante. Sí. Y nos encanta su perfil porque digamos que es una cuenta que informa muchísimo con bases. Y Gustavo, nos parece que tú le metes bastante pasión a la investigación y eso es algo de valor porque no siempre uno debe creer lo primero que lee, y nos damos cuenta que tú te metes de golpe a un tema y sacas todos los estudios, analizas, tienes pensamiento crítico, y eso es algo que hay que valorar muchísimo. Claro, es que por muchos años esta profesión ha sido como muy del de boca en boca, de heredar actividades, culturas, técnicas, de heredar en una tradición oral una serie de cosas que tuvo hasta cierto punto, funcionó bastante bien, pero ya hoy día la cantidad de investigación que se hace en temas caninos es pero asombrosa, ya llega al punto de que se escapa. Es decir, ya yo por más que intento estar al día, estaría al día con unos 6 meses de retraso probablemente. ¿Ya? Claro. Pero, y que aporta muchísimo. Yo siento que brinda, ayuda a complementar todas esas cosas que como traíamos de lo que comentó mi profesor, que le enseñó a su profesor, que le enseñó a su profesor y que data hace un tiempo atrás. Entonces, claro, el esfuerzo ha estado en tratar como de bajar el discurso científico a los tutores. Porque sentarse a leer una investigación de la universidad de tal que hizo tal cosa que no entiendo, con unos estadísticos que no entiendo, es aburrido, a decir verdad. Claro. A menos que te apasione el área. Entonces la idea ha Pero sido como ajustar esto, ¿no? indispensable, diría yo, Carlos. ¿Ya? Pero entonces ha sido todo esto como tratar de hacerlo digerible no solo para tutores, sino también para colegas educadores. Ha sido como el trabajo de este último año principalmente. Yo creo que algo importante, sobre todo nosotros que tenemos una tendencia marcada en la industria, ¿no? Somos entrenadores balanceados. Después seguramente vamos a poder hablar un poco más de eso. Gustavo, en su podcast con Román también han hablado de eso. Yo creo que es importante entender que esta parte científica, que tiene una base sólida, no solamente está orientada a una tendencia del entrenamiento, que normalmente se busca del lado force free, y está súper bien, free force, está súper bien, pero la base científica también la pueden encontrar en esta rama, ¿no? En esta tendencia que nosotros buscamos y practicamos del entrenamiento, que es el entrenamiento balanceado, que tiene una base científica sólida, y es importante saber explicarla a los dueños. No solamente, a veces se piensa que el entrenamiento balanceado se basa solamente en los resultados, sin importar los medios, y lo que hacemos tiene una base científica súper importante. Por eso las cuentas como Gustavo tienen un peso muy, muy, muy valioso para nosotros, porque trata de darle esta parte de base científica a lo que nosotros hacemos. Y eso, como siempre conversamos con Meli, es un trabajo de investigación que requiere un montón de esfuerzo, de horas. Ahora seguramente Gustavo nos va a poder contar, y que es súper, súper interesante, ¿no? Sobre todo para el común de los dueños que no tiene acceso directo a esta información. Así es. Claro, sí, así ha sido. Es como el propósito, poder bajar todo el contenido científico a cápsulas que puedan ser digeribles, porque tal cual como tú lo planteas, Carlos, hay mucha evidencia, hay muchas cosas que podemos conocer, pero que de pronto no llegan a los sectores que tienen que llegar. Y que ha sido, tal cual como lo planteaste, como todo el movimiento del adiestramiento como netamente en positivo, que se ha apalancado mucho en la investigación.
y que lo encuentro súper bien porque evidentemente hay que apoyar con la evidencia cada uno de los desarrollos prácticos que nosotros hacemos, pero no dejar de lado que también hay evidencia acerca del adiestramiento balanceado y cómo y las técnicas y el cómo opera en la cotidianidad para resolver los problemas de conducta que nosotros solemos resolver, porque yo sí creo que hay una diferencia entre el tipo de cliente, el tipo de caso que nosotros atendemos con mayor acuciosidad que los tipos de casos que atienden quizás otros sectores de la educación canina. Ya cuando recurren a nosotros es porque hay ya algunos temas como específicos que hay que resolver. ¿Ya? Y que es posible encontrar como toda la ciencia que soporta todas las intervenciones que nosotros hacemos. Claro, y sobre todo que a veces en las intervenciones que nosotros hacemos hay resultados, pero como decía Carlos, no se trata solo del resultado, sino que hay un proceso que yo creo que todos los entrenadores que somos balanceados podríamos documentar tal cual, o sea, y esto pasa en esta sesión, esto pasa en la de acá, esto es lo que vamos a trabajar, o sea, no es como que ya llegué a la meta final y lo hice como sea, no, es que hubo un proceso también y eso también realmente es documentable, es documentable. Sí, claro, yo siento que hay aún la idea de que bastantes entrenadores que son balanceados no piensan mucho o no les importa mucho cómo está el perro con tal de encontrar resultados. Es decir, yo quiero que mi perro no me caiga la correa, quiero que mi perro le deje ladrar a las personas que entran a la casa. Entonces, el entrenador balanceado seguramente va a encontrar resultados y va a dejar que tu perro, va a hacer que tu perro deje de ladrar o va a hacer que tu perro te deje tirar de la correa. Ahora, en ese proceso, tu perro seguramente, y es uno de los temas que vamos a hablar ahorita, que ya vamos a empezar a hablarlo directamente, tu perro va a estar estresado, vas a deteriorar la relación con tu perro va a estar con la autoestima baja y las personas, los clientes que han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros o con entrenadores balanceados, pueden dar fe de que lo que más nos importa a nosotros es construir una buena relación con el perro y que producto de eso podamos abordar sus problemas conductuales y mejorar su calidad de vida, pero ninguno de nosotros pasa por encima del perro, de la autoestima del perro, del bienestar del perro, para satisfacer las necesidades del dueño, que su perro deje de ladrar o que no lo jale con la correa. Sobre todo porque nosotros también tenemos perros, ¿no? Eso es algo que a veces la gente o muchas personas no contextualizan. Tenemos perros, amamos a los perros y tenemos sentido común, criterio y conocimientos como para darnos cuenta cuando un perro le está pasando mal, está con estrés crónico, su autoestima está baja. No me quiero adelantar, esa es una de las cosas que vamos a hablar ahora y para eso con Meli, que era el primer tema que queríamos hablar, al toque pensamos en Gustavo, porque queremos no hablarlo desde cosas gaseosas, sino tocar este tema con una base científica. ¿Qué estudios hay sobre esto? ¿Qué es el estrés? ¿Cómo le afecta en la vida del perro el estrés? ¿Desde cuándo el perro está expuesto al estrés? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué segundo de su existencia está expuesto al estrés? ¿Qué le sucede al perro con el estrés? ¿Qué estrés es bueno? ¿Qué estrés es malo? Esto lo vamos a ir desglosando ahorita en la conversación. ¿Por dónde quieres empezar, Meli? Bueno, primero yo creo que deberíamos definir lo que es estrés, porque creo que este término ahorita está muy popular, pero un poco como satanizado. Y ya desde el punto de vista psicológico, yo que también soy psicóloga y me acompaña nuestro colega acá, Gustavo, en temas de psicología, el estrés es parte de la vida. Entonces, me gustaría primero definir qué es estrés, qué tipos de estrés hay, cómo el estrés tiene, digamos, una función en la vida tanto animal y humana, porque nosotros también somos como animales al final, pero cómo el estrés tiene una función en nuestra vida tanto biológica, psicológica, y cuando este estrés obviamente ya pasa a ser algo que no es tan bueno para nosotros. Pero primero tenemos que definir qué es y qué ocurre con nosotros cuando hay estrés. O sea, cuáles son las como que consecuencias del estrés que pueden haber. Claro, hay una definición que a mí me gusta, porque, a ver, ¿qué ocurrió en psicología? En psicología, al ser una ciencia emergente tardía, la psicología es una ciencia reciente relativamente, no diseñó conceptos propios de la ciencia, de su ciencia, sino que empezó a robar conceptos o a prestar conceptos de otros lados, ¿ya? Y el concepto del estrés es un concepto derivado de la física,
¿ya? Que tiene que ver con la respuesta de un organismo cuando está sometido a tensión, ¿sí? Y para efectos de lo que sería en psicología o en medicina o en biología, el estrés es la respuesta de un organismo ante la presión o la tensión, bien sea física, mental o emocional, ¿ya? Y evidentemente que causa una serie de cambios bioquímicos, como que suben la presión arterial, cambian los niveles de azúcar, tiene que ver con la adrenalina, tiene que ver con el cortisol, eso es cierto, pero el estrés en biología es una función, o sea, es una función biológica cuyo objetivo tiene que ver con la adaptación. ¿Qué hago para reducir ese nivel de estrés? ¿Desde cuándo estamos sometidos a estrés? Pensando en los perritos, por ejemplo, desde el momento que nacen. Desde el momento que nacen, que se corta el cordón umbilical, empiezan a surgir los primeros estresores internos de una baja en el nivel de glucosa, que estresa al organismo y motoriza a que el cachorrito vaya a tomar leche, por ejemplo, ¿ya? Y desde el día 1 están los organismos sujetos a estrés hasta el último día de sus vidas. Lo que ha ocurrido, creo yo, a nivel como sociocultural, es que el término estrés quedó solo designado como para algo negativo. Como estar estresado es algo malo. Y ahí eso tiene que ver con una escala, ¿ya? En donde sí hay cierto estrés en cuanto a cantidad que puede ser negativo, que es cuando supera nuestra capacidad de adaptación, ¿ya? Si el estrés que vivimos no supera nuestra capacidad de adaptación, es un estrés que simplemente nos motoriza, que nos mueve a hacer cosas, ¿ya? Sí. Y muchas veces es lo que usamos en educación canina. A mí me gusta mucho citar déjame que aquí se las tenía anotadas, la ley de Yerkes-Dodson, ¿sí? Que es una ley en ciencias, cuando se plantea el concepto de ley, ya cuando se le da algo estatuto de ley, es que es universal y aplica a todas las especies, ¿sí? Okay. Y la ley de Yerkes-Dodson habla de la relación entre rendimiento o ejecución o calidad del comportamiento y el nivel interno de excitación o estrés. Okay. Y en resumen, plantea que a bajos niveles de estrés, los organismos rinden bajo, ¿sí? Sí, quiero que se imaginen que estamos en un lugar donde tenemos todas nuestras necesidades satisfechas, ¿sí? Tengo comida a disposición, dinero a disposición, agua, comportamiento sexual, etcétera, y no tengo ninguna necesidad. Entonces los niveles internos de estrés son muy bajos, perdón. Por lo tanto, mi motivación o mi nivel de energía o mi capacidad para motorizar y hacer cosas en el entorno va a ser baja, ¿ya? Y esa ley tiene una curva en forma de U invertida, en donde cuando los niveles de estrés son óptimos, los niveles de arousal, de excitabilidad, de tensión son óptimos, es donde se produce el mayor desempeño. Si este nivel de estrés sigue aumentando, evidentemente la ejecución se ve deteriorada. Y es cuando estamos hablando del estrés negativo, o del distrés, o del estrés, entre comillas, malo. En donde si yo, por ejemplo, pensando en ejemplos en humanos, luego los bajamos a los perros, ¿ya? Cuando entremos a hacer ese inciso, ¿ya? En donde si, por ejemplo, yo estoy en una situación económica complicada que me genera cierto estrés porque pone tensión en mí, en tanto las demandas de pagar arriendo, pagar, etcétera, eso me va a llevar a motorizarme a buscar un trabajo, a llegar temprano al trabajo, buscar ascensos, etcétera, etcétera. El problema es cuando ese estrés es demasiado grande. Si tengo realmente deudas que son impagables y un arriendo que es insostenible, entonces ya no me motorizo, sino que colapso. Entonces baja la ejecución. Y esa ley, estos autores lo plantean como ley porque es posible verlo en todos los organismos. Desde organismos con una simpleza celular muy, valga la redundancia, simple, hasta los organismos más complejos como el humano. Entonces, claro, sobre esa curva, yo creo que los educadores caninos balanceados nos movemos en encontrar el estrés óptimo, ese estrés o ese grado de tensión lo suficiente como para motorizar comportamientos, para producir cambios sin llegar al exceso. Pero como culturalmente está la noción de que el estrés es malo, ya de entrada en el momento que yo planteo que yo trabajo con un poquitito de tensión, de infringir un poquito de tensión psicológica, por ejemplo, en el perro, ya entra el juicio social de, oh, no, estás estresando al perro y eso es una falacia de la pendiente resbaladiza. Porque estás estresando al perro, vas a inhibir el sistema inmunológico y se va a enfermar, vas a deteriorar el vínculo, vas a inhibir el aprendizaje y vas a enfermar al perro. Pero es una falacia de la pendiente resbaladiza porque no nos movemos en esos niveles.
¿ya? Claro, Más o menos como por ahí creo yo que sería como una buena definición para Claro. comprender lo que es el estrés. claro. Y eso, pucha, ha sido, creo que una clase magistral del estrés en 4 o 5 minutos, 4 minutos. con bastante información. Y varias de las cosas que tú has dicho para nosotros, y seguro Meli también, esta es información que nosotros manejamos para poder trabajar con perros. La idea de este podcast es transmitírselas de la forma más clara posible y para eso Gustavo es un capo. De esto nosotros hablamos con los dueños todos los días, porque es importante que los dueños sepan por qué procesos pasan sus perros y es válida la pregunta del dueño, ¿no? ¿Qué le va a suceder a mi perro? ¿Se va a estresar? Por ejemplo, nosotros en Dog Balance, que hacemos Board and Train, sabemos que la mayoría de perros, a menos que sea un cachorro, que por características suelen pasar por este proceso de un grado muy, muy, muy menor o superficial, y es algo que el perro va a afrontar. Siempre le explicamos que nosotros somos expertos en hacer que ese proceso de estrés inicial de no saber quiénes son ustedes, no saber en qué lugar está, quién es el perro que está a mi costado, los ruidos nuevos de este nuevo lugar, va a hacer que el perro pase por un proceso de estrés. Ahora, nosotros podemos hacer por conocimientos, por práctica, por experiencia, que ese proceso de estrés sea lo más llevadero posible y que en el menor tiempo posible el perro se comience a sentir cómodo. Pero eso es algo que al perro le va a suceder. Ahora tú explicabas varias cosas del estrés y es algo que podríamos llevarlo a algo incluso muchísimo más macro, ¿no? Que es una de las pilares, yo creo, de la evolución del mundo. O sea, ¿cuántas especies no hubiesen podido desarrollar habilidades, mejores habilidades para sobrevivir a través de los años si es que no hubiesen pasado por procesos de estrés que los hubiese obligado a mejorar sus capacidades mentales, sus capacidades físicas? Es algo tan importante que debemos conocerlo en vez de verlo como el cuco, ¿no? Exacto. O sea, mira, solo con temas tan del día a día que yo creo que las personas se pueden relacionar, porque obviamente las personas pueden identificar con lo que se identifican, o sea, ya de día a día, ¿no? Cuando yo tengo hambre, estoy con estrés. ¿Ya? O sea, tengo estrés porque es más, ahorita tengo hambre porque no he comido nada. Ya mismo me paro y cojo algo de la refri. Tengo hambre, eso me mueve a comer. ¿Ya? Me mueve a cocinar, me mueve a ir a McDonald's y comprarme una hamburguesa rápido porque no puedo más con mi vida con el hambre. Cuando estoy apurada a llegar a una sesión de trabajo y estoy atrasada, ya el tiempo es un estrés, es una presión. ¿Ya? Todo esto lo vivimos en el día a día, en el trabajo, en los exámenes del colegio, en la universidad, pero son niveles que son óptimos para que nosotros nos podamos mover en el mundo. ¿Qué pasa cuando estos niveles, obviamente, como explicaba Gustavo, se superan? Obviamente tenés un colapso. Ya eso también lo podemos identificar muy fácil, porque a todos nos ha pasado un momento en nuestra vida en que el estrés ha sido demasiado, nos ha vencido y hemos colapsado. Pero nada, o sea, hay que entender que el estrés está presente todos los días de nuestra vida. Aunque sea un poquito, vas a tener un estrés que te va a hacer moverte. Y eso, como dice Carlos, en todos los organismos. O sea, tú te pones a ver las especies que han evolucionado y han desarrollado unas cosas adaptativas espectaculares, tipo... Su cuerpo ha cambiado. Su cuerpo ha cambiado, el mimetismo, estas mariposas que parecen búhos, unas cosas de locos, ¿ya? Pero ¿es por qué? Porque ellos quieren sobrevivir y se han adaptado para poder sobrepasar ese tipo de obstáculos. Y eso es lo que nosotros hacemos, de cierta manera, con los perros. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, Carlos, que el perro se va adaptando poco a poco a estas situaciones. Y esa es la parte en que yo digo que uno puede ver el proceso si realmente uno se pone a investigar. Me acuerdo ahorita de un perrito que estoy entrenando que no es sordito, entonces necesitamos manejar muy bien la correa. Y al principio él con arnés, con collar de cuello, con todo, el perro se tensaba, estaba todo así tieso, porque no sabía lo que le estaba poniendo. Y sus dueños preocupados me preguntaron, válido, ¿por qué se pone así? O sea, está sufriendo, algo le pasa. Yo le digo, mira, tu perro en el tiempo vamos a enseñarle con un proceso a que se sensibilice del tema del arnés, de la correa, y vas a ver que con el tiempo él ni siquiera se va a acordar de que pasó por ese momento. Y claro, como hay un proceso, hoy en día el perro no siente ni siquiera la correa, se emociona al verla, ¿ya? Porque sabe que va a ir a trabajar, a pasear, a jugar. Entonces, es algo que va a estar presente en nuestras vidas, pero hay que enseñarle al perro a superar estos pequeños obstáculos. De lo contrario, tenemos un perro que no trabaja por nada, un perro que está en ese comfort zone, ¿ya? Y al final no logra superar ciertos obstáculos que se le van a presentar en su vida.
Sí, yo creo que allí yo rescataría como 2 ideas que me parecen fundamentales. Uno, que el estrés es parte de la vida. Es inevitable, está presente, nos guste o no nos guste, o sea, está nomás, es nomás. Así como sale el sol en la mañana, eso ocurre nomás. El estrés forma parte de la naturaleza. Y 2, que tiene una función adaptativa. No podemos dejar de lado la función adaptativa del estrés. Y yo creo que con esas 2 nociones ya nos empieza como a quedar, bueno, pero si el estrés me permite adaptarme y es parte de la cotidianidad, pues ni modo, es algo que tengo que aprender a usar, ¿sí? Yo creo que el error está cuando nos planteamos una vida libre de estrés o una educación canina con 0 estrés. Es uno, o porque no se entiende bien el concepto de estrés, o porque se está planteando un ideal, pero que es un ideal por definición inalcanzable. Porque si es parte inherente de la vida y cumple una función adaptativa, no es algo que yo pueda truncar, ¿sí? Exacto. Y me hizo recordarme con el ejemplo que dio Carlos, hice una transferencia con, esto tiene que ver con las teorías de Vygotsky del desarrollo cognitivo, en donde habla de varias zonas, y hay una zona, de zonas donde el individuo se adapta y puede hacerlo solo, y la zona siguiente, que es salir de la zona de confort, que tú acabas de mencionar, Melissa, que tiene que ver con esas tareas, que tienen que, el nombre que recibe es la zona de desarrollo próximo, que es esas cosas a las cuales puedo llegar, lo cual puedo aprender, con algo de andamiaje, con algo de ayuda, ¿sí? Es decir, ¿qué hacemos con los perros de Board and Train? Que los ayudamos a que se adapten, incorporándolo en las rutinas, realizando algunos juegos, realizando algunas sesiones de adiestramiento, socializando con otros perros. No es que los dejamos a la deriva, resuelve tu estrés solo. A ver, habrá algún caso donde eso sea una estrategia, ¿ya? Pero en la mayoría de las veces construimos un andamiaje. Cuando estamos trabajando en educación canina con estresores activos, con ciertos collares, ciertas herramientas, por lo general tenemos nuestro andamiaje para enseñarle al perro cómo evitar ese estímulo que puede ser incómodo. Exactamente. Viniendo al llamado, sentándote, no teniendo una respuesta quizás de una intensidad demasiado elevada, y nos estamos moviendo un poco más allá de la zona de confort. Entonces yo creo que hoy día deberíamos como focalizar que es ineludible el estrés y funciona para algo, cumple una función, ¿ya? Y en su justa medida, como todo, en el adecuado balance, en su justa medida, tiene efectos más positivos que negativos. Así es. Yo también pienso algo que me viene a la mente ahorita, el tema de la resiliencia, tanto en humanos como en perros también. Como el estrés es algo que no vamos a poder evitar en un perro nunca, porque si en mi casa vives libre de estrés, pero cuando sale le pasa algo y eso le estresa, ya vivió estrés, punto. Entonces, algo que a mí me gusta siempre decirle a las personas con las que trabajo y con sus perros es: quiero preparar a tu perro para los cambios, quiero hacerlo resiliente. Quiero que sea un perro que cuando vaya a la playa, que cuando vaya a una montaña, que cuando vea un piso extraño que nunca ha pisado, no se muera y se desmorona ahí mismo, sino que diga: yo soy capaz de hacerlo, ¿ya? Y si me da miedo, igual lo intento. Y si lo hago, me adapto. Pero si yo crío perros o educo perros frágiles, que no pasan por un proceso en el cual les enseño a adaptarse, cuando le toque vivir un momento de estrés, se desmorona emocionalmente. O sea, es como ir construyendo bloques en ellos a niveles de obviamente, habilidades, porque ahí viene, bueno, el tema de la obediencia, que es otro tema súper chévere que podríamos tocar, el tema emocional, cómo construirlo emocionalmente bien. Pero yo tengo que construir y ponerle bloques al perro, una base muy sólida en el cual le digo: eres capaz de. O sea, si te da miedo este piso extraño o esta escalera, eres capaz de superar ese miedo. Y uno lo ve, y nosotros que trabajamos con perros, nos tocan perros que tienen miedo a cosas tan sencillas como una alcantarilla. Que cuando pisan la alcantarilla y se dan cuenta de que no se lo va a comer, después van por la vida felices sin estar estresados porque hay una alcantarilla presente. ¿Ya? Pero para poder, obviamente hay un proceso, como tú lo mencionaste, para poder enfrentar esto aquí va a pasar por un momento de estrés. ¿Ya? Y ese estrés se va a ir porque después le va a dar algo mejor, que es mejor autoestima, capacidad de adaptarse, y esa autoestima y esa seguridad que va a ganar en ese evento se va a generalizar en otras cosas. Si puedo en una cosa, ¿por qué no voy a poder en las otras?
Claro, y allí, Claro. ahora que mencionas, Dale. disculpa, un segundito, Carlos, porque Dale, ahora que dale, mencionas dale. resiliencia, Meli, y pensando en el tema como el enfoque de la evidencia, recuerdo un estudio que hizo un investigador llamado Hart y su equipo, en donde lo que hicieron fue que siguieron la cohorte de perros de búsqueda y rescate que respondieron a los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿ya? Y lo que tenían es de un pool de perros de rescate, perros de Search and Rescue. Hubo una parte que fue desplegado a trabajar en el 911 y hubo una parte que por distribución geográfica, etcétera, no fue desplegado. Y utilizaron esos dos grupos para comparar. Los perros del 911 estuvieron sometidos a intensas jornadas de estrés agudo, largas horas de trabajo, porque fue un evento como bien fuera de serie, entonces tenían jornadas muy largas, en donde estaban sujetos a las lesiones en las patas, todos los temas respiratorios, de todo el debris, de todo el polvo que quedaba en el ambiente, etcétera, y hicieron comparativos de algunas variables con el mismo grupo de perros de rescate que no participó en esas jornadas de estrés agudo, ¿ya? Y encontraron que los perros desplegados, los perros que sí se desplegaron a trabajar, a lo largo del tiempo tenían mayor capacidad de entrenamiento, ¿sí? Qué interesante. ¿Perdón? Qué interesante, digo. O sea, sí, tenían mayor capacidad de entrenamiento, mantenían como altos niveles de energía, eran como más resilientes, como más resistentes a los estímulos sorpresivos, ruidos fuertes, etcétera, etcétera, que los perros no desplegados. Entonces es un ejemplo de cómo inclusive escenarios de estrés agudos muy altos, porque las jornadas, la actividad, el estrés, por el contagio emocional, el estrés de los rescatistas, es decir, no son escenarios sencillos, ¿ya? No es una tensión de una correa, son escenarios súper complejos, ¿ya? Y esos perros, al final, en la evolución, a lo largo de su vida, tuvieron mayores indicadores de resiliencia, de fortaleza psicológica, de autoestima, de una mejor capacidad de responsividad y de aprender nuevos comportamientos que los perros que no fueron sometidos a eso. Porque habla de la adaptación que genera el tránsito por escenarios, que no tiene nada que ver con el discurso del sufrimiento, de luchar, que el discurso social, que me refiero de que para ser exitoso tienes que sufrir y no sé, y construir todo con las uñas, que es un discurso que tiene que ver como que romantiza el sufrimiento. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con escenarios de estrés agudo y si el perro logra con nuestra ayuda una adecuada adaptación de esos escenarios de estrés agudo, lo que va a ocurrir en el largo periodo de tiempo es mayor resiliencia, que es el gran déficit en la mayoría de los estudios que encontramos que juegan o que abogan en contra de, por ejemplo, el uso de técnicas aversivas, que solo se mide el estrés agudo y se encuentra que hay estrés agudo porque sabemos que hay estrés agudo, ¿ya? Pero se hace una extrapolación un poco forzada a que eso se convierte en estrés crónico, sin la adecuada medición de que el estrés crónico está. No sé si se entiende como esta parte, como que hacen solo una visión transversal y no una visión longitudinal, que esta gente se pudo dar la posibilidad de hacerlo, porque tenían los recursos, conocían a los perros, estaban en el gremio. Claro, o sea, no hicieron un estudio después, al final, sino que fue en ese momento. Sí, el estudio más reciente, que es el del 2020 de Ana Caterina Vieira, habla de la comparación de aversivos versus escuelas netamente positivas, donde lamentablemente por un tema metodológico en aversivos es un saco donde meten de todo. Meten prong collar, meten patadas, meten palazos, meten una serie de cosas que está mal definido de entrada lo que es un aversivo, obviamente, para efectos de herramientas, por ejemplo. Y miden el lenguaje corporal del perro, los niveles de cortisol, que es una medida poco válida para medir estrés, y una prueba de sesgo cognitivo, que también es un poco inválida porque se ve muy influenciada por otras variables. Y todas arrojan estrés agudo, sin duda. Y es que estamos de acuerdo. Si estamos sometiendo al perro a ciertas correcciones, por ejemplo, vamos a aumentar el nivel de estrés. Pero en ese estudio, por ejemplo, hacen una conclusión longitudinal. Porque se estresó con el uso de esta técnica, es que va a estar sufriendo el resto de la vida. Y no es tan así. Sabemos nosotros, por experiencia, que no es tan así. Estamos trabajando 12, 13, 15, 2 años con perros y ante la presencia de escenarios de estrés agudos que nosotros propiciamos, lo que vemos en un 90% de los casos es que hay una adaptación y una mejor capacidad de respuesta. Y en el otro 10% de los casos que vemos es un empeoramiento, muy posiblemente cuando hacemos la revisión crítica nos damos cuenta que fue un error de juicio de nosotros en el uso de una herramienta o una técnica y que por lo general sobre la marcha hacemos la modificación.
Claro, o sea, también es importante aclarar que, o sea, como que yo me imagino que tiene que haber gente que es así, porque en el mundo hay gente loca, pero un entrenador que tenga conciencia y ética no va a pegarle a un perro con un palazo para entrenarlo. O sea, las herramientas de entrenamiento, porque bueno, el palo no es una herramienta de entrenamiento para nada, ya, las herramientas de entrenamiento tienen un proceso, y si en un estudio tú le das con todo, con la herramienta a un perro, por supuesto que se va a estresar. O sea, es totalmente natural. Hasta yo estoy en contra de eso si es que vas a aplicar una herramienta de esa manera. ¿Ya? O sea, como que eso es obvio, para nosotros por lo menos. ¿Ya? Entonces sí como que quería aclarar que no se trata de eso, porque hay un proceso que tú puedes incluso hasta grabar, o sea, como que hacer un record de todo este proceso. Pero sin embargo, cuando tú vas dándole estas oportunidades al perro, con las herramientas que se tengan que usar con este perro, y el perro va poco a poco mejorando esa capacidad de adaptarse y de resiliencia, al final, como tú dices, a nivel como longitudinal, ves una mejoría en el perro. Ya no se trata de coger al perro y cargarlo a palazos y que ahí aprenda, o sea, esa no es la idea, y eso me imagino que ha de haber gente loca, pero eso no es lo que hacemos nosotros, o sea, para nada. Tal cual, sí, miren, mientras los escuchaba, hay tantas cosas que se desprenden de lo que hemos venido conversando ahorita, ¿no? Meli en algún momento tocaba el factor estrés en algunos espacios del entrenamiento. Y claro, varias personas que de por sí ya tienen una postura contraria a esto que estamos hablando, a entender el estrés como parte del entrenamiento y de la vida, pueden pensar que estamos haciendo una conversación para justificar un entrenamiento en el que se somete al perro a un estrés continuo. Lo cual no es así. Lo que estamos haciendo es tratando de explicar lo más fácil y claro posible cómo funciona el estrés en el mundo, en la vida de nosotros los humanos, en la vida de los perros y qué impacto puede tener en el entrenamiento, ¿cierto? Ahora, varias cosas que iba explicando Gustavo, yo que soy padre de un niño ya, bueno, de un joven de 15 años, se pueden aplicar exactamente, de repente no exactamente iguales, pero muy parecidas a la crianza, ¿no? Y yo creo que si hablamos, ¿no?, de una forma un poquito más macro, podríamos, dime tú, Gustavo, si es que tú que atiendes personas, haces terapia con personas y también trabajas con perros, encuentras una relación, porque de acá yo creo que se desprende un tema importante, interesante, entre una ideología de vida que se aplica, por ejemplo, si encontramos una coincidencia entre un dueño que es padre y también dueño de un perro, esta ideología de yo quiero que vivas en un mundo perfecto, donde no te afecte nada que te pueda generar malestar, incomodidad, disconfort, estrés, y voy a hacer todo lo posible para que tú nunca experimentes eso. Y tratamos de hacer que los niños o nuestras mascotas vivan bajo esa burbuja. ¿Por qué digo esto? Porque yo, cuando lo hemos conversado incluso con Mel y en algún momento nosotros también en otro contexto, encontramos una relación entre, o si profundizamos un poquito en estos pensamientos, podemos entender que parten de una ideología radical que no solamente se aplica a los perros o al entrenamiento de perros, sino a todo un contexto de la vida de ciertas personas, ¿cierto? Ahora, cada quien puede vivir como mejor le parezca, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero otra cosa es crear un mundo que no existe y que quieras que todos vivan bajo ese mundo que no existe, que tú lo estás creando para ti o para los tuyos, ¿cierto? Entonces, ¿te has encontrado con esta coincidencia en personas en la forma como crían y con lo delicado que es la crianza, en la forma como crían o cómo viven con sus perros? Claro, a ver, me voy a ir un poco más atrás, Carlos, porque, a ver, todas las manifestaciones, primero, místico-religiosas, todo el pensamiento místico, ¿ya? Y todo el pensamiento filosófico, como evolución del pensamiento místico-religioso, surgen en el humano para dar cuenta de qué hacer
con el estrés, con el malestar, con el sufrimiento. Si uno decanta las diferentes religiones y las empiezas a estudiar, o las diferentes mitologías, etcétera, tiene que ver con qué hago con esto que es, nuevamente, inherente a la existencia misma, ¿ya? Y últimamente, desde los últimos años, ha habido como una suerte como de crisis de las respuestas que nos brindaban antes estas estructuras religiosas y filosóficas, ¿ya? Y ante esa crisis a nivel de existencial que brinda, ha surgido como una tendencia de, bueno, pero entonces, sufrimiento, malestar, incomodidad, vamos a forcluirlo, vamos a excluirlo, vamos a dejarlo escindido, separado de la existencia. Y es un intento, eso se traduce en la cultura en un intento de vivir vidas o 100% libre de estrés, o donde todo marche perfecto, es decir, en una suerte de burbuja donde el sujeto no está sometido, el sujeto perro, gato, humano, no está sometido a los estresores de la vida. Pero ¿qué ocurre? Que al ser algo inherente a la existencia misma, tarde o temprano nos topamos con ello. Y es ahí donde ocurren los problemas. Y parte de lo que... Hoy se me escapa el nombre ahorita de la persona que había acuñado el término generación de cristal, pero parte de alguna de las lógicas de eso hace referencia a ciertas colectivos o ciertas personas que fueron como creciendo en una burbuja y al enfrentarse con el mundo externo carecen de los recursos psicológicos y emocionales para adaptarse a eso o para lidiar con eso, más que adaptarse, para lidiar con eso, ¿ya? Y lo que hacen es que se ven desbordados. Y ante ese desborde, la respuesta viene a ser muy intensa a la cancelación. Entonces, si esto me incomoda, esto no debe existir, ¿ya? Y empieza toda esta dinámica del absurdo de vamos a cancelar a Pepe Le Pew y lo que quieran. Cosas que podemos leer de la cultura de la cancelación. Y evidentemente, como son fenómenos culturales, se ha trasladado a todo. Tiene sus aspectos buenos. Esto nos ha permitido abrir los ojos a ciertas prácticas que quizás hacíamos antes en educación canina que hoy día nos las vamos a pensar un par de veces antes de hacer, ¿ya? O en la crianza con los humanos. Yo recuerdo que en algún momento era como normal quizás que el papá o la mamá con el cinturón aplicar un castigo físico a los hijos. Eso era normal y quizás hasta esperado, ¿ya? Inclusive en los colegios habían castigos físicos, ¿ya? Toda esta movida nos permitió abrir los ojos ante eso y decir, oye, ¿sabes qué? Estas cosas vamos a hacer doble clic porque puede que no estén generando buenos resultados, ¿ya? Y obviamente se traslada a la educación canina. Pero lo que ocurre es que hay como una suerte como de viraje al polo opuesto. Entonces ahí podría aparecer en algunos escenarios como tendencias de que todo sea un mundo perfecto, impecable, una burbuja, etcétera, pero esa burbuja tarde o temprano se rompe. Porque la existencia misma de la realidad tiene estresores, tiene estímulos incómodos, tiene malestar, tiene frustración, ¿ya? Y una de las cosas que nos topamos, por lo menos con las que yo me topo con relativa frecuencia, son perros que han sido como criados bajo esta, y humanos, y niños y adolescentes, pero pensando en perros, que es lo que nos convoca, bajo unos intentos fallidos de burbujas que luego chocan con la realidad. Y yo recuerdo, o me encuentro con frecuencia más bien, como en clases donde, oye, ¿sabes qué? Vamos a brindar cierta estructura y necesitamos que tu perro aprenda a lidiar con estos estresores. No es eliminarlos, porque no son eliminables. Vamos a aprender a lidiar con eso. Entonces, claro, entiendo que responde a todo un fenómeno macro social, macro cultural, del cual recién en este momento es que nos estamos dando cuenta que, oye, que puede que demasiada protección no sea realmente tan bueno. Entonces yo espero que en unos 10, 15 años esta balanza vaya al medio ahora. Ahora, entiendo, no está mal querer no vivir por periodos de estrés largo, porque como tú decías, periodos de estrés largo nos afectan de forma negativa. Cuando hablamos de los perros es igual, y no está mal querer evitar que mi perro viva estresado. Todos hacemos eso, es decir, si trabajamos para ya ir aterrizando sobre cosas concretas en el mundo del entrenamiento, como decía Gustavo, nosotros tenemos un perro que sabemos, y ahora les voy a hacer una pregunta que creo que ahí se van a desprender algunas cosas también que tienen que ver con la predisposición genética del perro, a cómo le afecta, es decir, no a todos los perros le afecta igual el mismo estresor, ¿cierto? No a todos los perros les afecta igual el mismo gatillador, ¿no? Es un término más común en el entrenamiento canino. Entonces, si nosotros trabajamos con un perro que sabemos
que la presencia de personas cercanas al espacio donde él está le genera estrés, ¿ok? Una de las cosas que nosotros vamos a conversar con los dueños es explicarle cómo de repente a ese perro un contexto cargado de personas no va a ser lo mejor para él. ¿Qué le vamos a enseñar a él? A sentirse cada vez más cómodo con la presencia de uno o dos en cierto espacio. Vamos a hacer un proceso de contracondicionamiento para que las emociones que se le genere cada vez que vea a una persona sean más positivas, pero le vamos a enseñar al dueño también cómo no someter a su perro a un a un contexto de estrés continuo, porque nosotros también sabemos que eso lo afecta negativamente al perro. Es decir, en pocas palabras, hacemos ver muchas veces al dueño su perro estresado y cómo manejar mejor eso, mejor el estrés en su perro, cómo quitar la carga de estrés de su contexto y de su alrededor. Entonces, le paso la palabra a ustedes para ir al siguiente tema. ¿Cómo creen ustedes o qué impacto tiene la predisposición genética en los perros con el estrés en sus vidas? Yo creo que, al igual que con los humanos, mucha. O sea, los humanos también tenemos una carga genética. Hay personas que son muy resilientes por naturaleza desde chiquitos. Yo que he trabajado con niños, tú te das cuenta de la diferencia entre un niño que se rompe por cualquier cosa a nivel emocional y otro que le afecta, se sacude y sigue adelante. Y desde chiquitos, desde el ser humano desde chiquitos lo puedes ver, y creo que Gustavo, tú también pudiste haber tenido alguna vez esta experiencia y lo puedes ver todavía que sigues ejerciendo como psicólogo. Igual en los perros. Obviamente nunca, o sea, cada perro es un mundo y nunca va a haber, o sea, el mismo estresor nunca va a causar el mismo efecto en dos perros, o sea, que sea igualito, ¿ya? Un perro le va a tomar un poquito más de tiempo, al otro lo va a estresar menos, uno lo va a superar más rápido y así, o sea, para nada va a ser igual. Y Yo la creo parte... que un buen ejemplo de eso, disculpa que te interrumpa, Meli, para que sigas, son lo que hemos vivido ahora último, los fuegos artificiales, ¿no? Es claro, es evidente como algunos perros, yo tengo 2 perros y Ferdi, que es mi Staffy, le puede reventar un cohete a 10 metros y no se inmuta. Y yo no lo he entrenado, no lo he preparado para que aborde esa situación como a veces hacemos con otros perros de una mejor forma. En cambio, mi otra perra, Franchi, desde que nació, desde que vive con nosotros, los cohetes la afectan de una forma, porque es más sensitiva a ese tipo de impacto sonoro, y eso tiene que ver con la predisposición genética que tiene cada uno. Entonces, una de las cosas, les hacía esta pregunta porque iba a hacer una interrupción y me terminé explayando. Termino, repito, porque una de las cosas que hacemos nosotros como entrenadores es detectar cómo responde el perro ante cada gatillador. No solamente los que vienen por la historia que nos cuentan los dueños y el mismo perro, de un perro que reacciona con perros, un perro que reacciona con personas, sino por lo que nosotros vamos haciendo con el entrenamiento, con las herramientas que incluimos. A veces nos pasa que incluimos un prong collar y vemos que el perro es súper sensible en la zona del cuello, y no es algo que queremos que el perro pase en una primera instancia del programa, y preferimos de repente ponerle un slip o un flat con un tiro y que primero se sienta más cómodo sintiendo una presión un poco más amigable en el cuello, menos sensitiva, menos clara en ese espacio, y vamos viendo cómo el perro responde a cada cosa que hacemos. Para eso es importante tener conocimientos, experiencia, leer el lenguaje corporal del perro, saber conectarse con él. Entonces, yo creo que la predisposición genética, para ir cerrando este tema, no sé si Gustavo quiere agregar algo, es un factor bien importante. Todos hemos conocido perros que son súper resilientes, como dice Melissa, ¿no? Perros de videos que vemos en YouTube de un dueño que incluso de forma inapropiada utiliza un aversivo como una patada en el estómago o un botellazo en el lomo, y el perro no se afecta. Como que otros de repente con un aplauso se meten debajo del sillón. Y eso es importante de detectar como entrenadores. Claro, sin duda estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. La carga genética está presente, pero estas variables que son ineludibles. Lo que sí creo que puede haber una tendencia, porque al dejar
de hacer la cruza controlada de los perros para algunos fines y algunas tareas específicas, y esto lo plantea Serpel con respecto a algo que él llama una selección antropomórfica. Estamos eligiendo los perros en tanto a qué tan atractivos son para el humano, ¿sí? Hocicos aplanados, en fin. Y en esta selección, donde estamos dejando de lado ciertas características de trabajo de los perros, en este tipo de selección, lo que estamos haciendo, quizás sin darnos cuenta, es hacer una selección de una genética más débil, débil entre comillas, que pueda hacer a los perros como más, con mayor propensión a la reactividad en diferentes áreas, ¿sí? Y yo creo que esto sí tiene que ser un llamado para todos aquellos que se encargan de criadores o personas que sistemáticamente traen cachorritos al mundo, como mucho ojo de estas variables genéticas, de estas variables temperamentales, porque a veces solo porque son bonitos es suficiente para hacer una cruza y se está dejando de lado una suerte de carga genética que se está tirando para abajo a los descendientes, que tiende a aumentar la probabilidad de que aparezcan problemas de comportamiento por el lado de problemas de temperamento, y bueno, y que está allí, que afortunadamente, tal cual como tú lo planteas, Carlos, todo un trabajo que uno hace es el de también poder evaluar esas características en los primeros minutos. Oye, voy a probar esta herramienta, veo la respuesta a esta herramienta y probablemente a los 2-3 minutos la estoy cambiando si siento que activa mucho o que activa por debajo. Claro, y parte de digamos que las habilidades que tenemos como educadores caninos es eso, o sea, justamente no es aplicar sistemáticamente todo el día estrés en el perro, es ver qué niveles son óptimos. Y si este perro, por ejemplo, es muy sensible, como decía Carlos, vamos a modificar nuestra forma de entrenar y de educar para que esos niveles de estrés óptimos se alcancen, pero no apaguemos al perro. Es para construirlo siempre, no para bajarlo. Y eso ahí vamos a verlo dependiendo de cada perro, de su genética, su temperamento. Y por eso es que digamos que el entrenamiento balanceado es eso, es ver qué le calza a cada perro. ¿Ya? Y sí, siempre... Sí. No, allí creo que, o sea, estás dando con una idea que quiero subrayarla porque me parece fundamental, que tiene que ver, uno, con la complejidad de variables que nosotros los educadores caninos balanceados contemplamos al momento de utilizar una estrategia, una técnica o una herramienta, ¿ya? La cantidad de variables que evaluamos. Y dos, el que no puede quedar el juicio como valor absoluto en torno a una herramienta. Es decir, se puede pensar un prong collar y ves la estructura de un prong collar y es una cosa horrible que parece sacado de algún museo de Ámsterdam del medioevo de tortura, ¿ya? Parece, pero esa herramienta en algún perro puede que no le haga pero absolutamente nada, que el perro ni le incomode un poquitito. En otro perro, solo el peso del collar puede ser suficiente para inhibirlo. Entonces, claro, considerando la gran cantidad de variables, quizás porque suele ser como muy fácil quedarse con la herramienta nomás y hacer un juicio en torno a la herramienta. Es que ese collar, tal cosa, pero ya va, ese collar depende del perro, de la experiencia del perro con la herramienta, de la genética del perro, del temperamento, del tipo de problema de comportamiento, del manejo del tutor, de las variables de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista de infinidad de variables que nosotros tenemos por ahí como en el fondo de la cabeza al momento de evaluar. Ahora, entonces... Dale, termina. No, como evaluar, o sea, como evitar, y esta es una invitación a todos, como evitar señalar que algo es malo porque simplemente es. Y porque depende mucho del uso, ¿sí? Podemos hacer un buen uso de las herramientas, podemos hacer un mal uso de las herramientas, podemos hacer un juicio quizás equivocado en algún momento, porque somos humanos, no somos máquinas, pero tenemos la capacidad de corregir sobre la marcha. Lo que en el fondo no hacemos los educadores y lo que no propiciamos a nadie en ningún momento es someter al perro a episodios de estrés crónico, donde está todo el día corrección ad infinitum por varias semanas. Pues no, evidentemente eso inhibe al perro, eso deteriora. Hay todos los claims que hacen los educadores en positivo, los acepto a cabalidad. Claro. Inhibimos el aprendizaje, destruimos el vínculo y dañamos el bienestar del perro. Allí sí. Pero como tú planteas, Melissa, yo no soy tan optimista de pensar que es que puede que haya algún loco por allá que lo haga. No, yo estoy seguro que deben haber varios locos haciendo mal uso. Definitivamente. ¿Sí? Es lamentable, pero bueno, la idea de estos espacios es como hacer un llamado a, oye, vamos a hacer una pausa, vamos a revisar bien qué estamos haciendo, cómo construyo escenarios de estrés óptimos, no de estrés intenso. Intenso y que derrumbe, digamos. Ahora, algo que es interesante, porque estamos hablando del estrés y de
cómo hay una gran cantidad de personas que pueden o que aseguran que el uso de ciertas herramientas hace que el perro se le baje su autoestima, que el perro no puede expresarse libremente, no viva de forma saludable. Y esto que se plantea y lo que nosotros como entrenadores encontramos en el día a día. Es decir, la cantidad de perros con autoestima baja que encontramos, que no utilizan ninguna herramienta, utilizan un arnés, un tiro, y que entran en un estado de pánico cuando hay un perro cerca, cuando pasa un skate o un camión que hace un sonido súper fuerte, o cuando entran personas a la casa y producto de eso ladran de forma compulsiva, y que esto les debe ocurrir a ustedes un montón. Muchos de los problemas conductuales con los que nosotros lidiamos tienen que ver con mecanismos de defensa que el perro utiliza producto de la inseguridad, que tiene que ver con la autoestima baja muchas veces. Y el trabajo que tenemos nosotros inicialmente es de elevar la autoestima del perro, ¿no? Es algo de lo que yo trato de hablar bastante últimamente, es algo que lo construimos mucho a través del juego, cómo elevamos la autoestima del perro. Y es totalmente contrario a lo que la gente piensa. Nos traen perros con autoestima baja y pues el perro puede salir utilizando un e-collar, un prong collar, pero anda, mira las señales que da el perro, físicas, el lenguaje corporal, y con un prong collar y un e-collar vas a ver después de un mes un perro con la autoestima completamente alta, porque nuestro trabajo se trata de lidiar con esos casos todo el tiempo. Así que hay un efecto contrario de lo que la gente piensa. Con el entrenamiento o con las herramientas. Estoy pensando un ejemplo en voz alta. Sé que esto va a quedar grabado para la posteridad en Spotify probablemente, así que hago el disclaimer de que estoy pensando en voz alta, ¿sí? No es una opinión cerrada, ¿ya? Pero escuchando a Carlos, me viene como la idea del efecto de las artes marciales, donde de pronto alguien, pensando en el humano, quizás como inhibido, con menos destrezas sociales, como con una autoestima baja, puede entrar a un arte marcial donde por fuera uno puede, no, lo que va a hacer es recibir golpes y dar golpes. Si es que no conoces, haces un juicio por el estilo. Pero como tiene un uso balanceado, correcto de las técnicas en un momento dado, la persona puede salir después de haber participado en torneos donde probablemente lo golpearon, pero no está maltratado, no está deteriorado, sale con la autoestima en alto y sale con mayores recursos cognitivos y emocionales para hacer frente al entorno, ¿sí? Entonces, no sé qué tanto puede hacer clic esta metáfora, porque como hablamos de golpes en humanos, puede haber mucha gente escandalizada, pero creo que se entiende. Yo acabo de terminar de ver Cobra Kai, por si acaso. Te puedo añadir algo a este ejemplo que creo que calza perfecto. Yo creo que hay una diferencia entre si yo soy una persona insegura, ¿ok? Y estoy buscando una actividad que eleve mi autoestima y mi seguridad, en ir a mi primera clase de artes marciales y sin yo conocer al profesor, ¿ok? Sin tener herramientas para desenvolverme en el ring, el primer día el profesor me ve y me mira, súbete al ring. Y yo digo, pucha, yo vine acá para que me eleven la autoestima y me puso a pelear contra el mejor de sus alumnos, ¿ok? Y seguramente lo que va a pasar es que después de 10 minutos me voy a dar la vuelta, voy a regresar a mi casa con la autoestima más baja. Peor, claro. Ahora, ¿qué ocurre si tú llegas a tu primera clase y el profesor empatiza contigo? ¿Ok? Te conoce un poco más, construye una relación contigo y te prepara, crea habilidades prácticas, te enseña izquierda, derecha, abajo, te pone en un buen estado atlético, fortalece poco a poco con todas estas cosas tu autoestima y después de un mes te enfrenta al mismo mejor estudiante y te coachea y te dice, eso, Carlos, izquierda, derecha, abajo. ¿No enfrentas mejor esa misma situación? Yo creo que este ejemplo calza perfecto en lo que nosotros hacemos como entrenadores. Le damos herramientas al perro y al dueño para que suban al ring, para que pasen por el parque y cuando todos los perros le ladren a tu perro pueda manejar mucho mejor esa situación. Claro. El ring de la vida, el ring de la realidad. Y en esa situación, subidos al ring, hay estrés, pero ya saben manejarlo. Que es muy diferente como si subieron la primera vez y no había nada.
Entonces, Tal cual. el estrés va a estar, solo que el perro no lo ves estresado porque sabe manejarlo. Y ya su lenguaje corporal te dice cómo se siente. Pero es un proceso, todo esto tiene un proceso. Es me parece genial porque justo acabo de terminar de ver Cobra Kai. Hay varios, o sea, siempre habla de esto. Tiene otro tema, ¿no? La serie, pero muchos de los personajes que tú ves ahí son niños que les han hecho bullying, ¿ya? Y claro, bueno, no salen peores que otros porque ya personalidad y todo el tema de una serie, pero tú te das cuenta cómo este niño o esta niña mejora a nivel de autoestima. Y es enfrentado a estrés, al final. Ujú. Ahora, yo Entonces, siempre... Dale. no, que es, como para seguir subrayando la idea, es ineludible el estrés. No nos podemos escapar de él. Tenemos que tomar los aspectos positivos, en este caso, que el perro pueda sacar experiencias positivas de estos estresores. Es decir, ¿qué hago para resolver esto? ¿Qué hago para resolver estos ladridos de otros perros que me están haciendo en el parque? ¿Qué hago para resolver cuando mi tutor me deja solo? ¿Qué hago para resolver cuando me piden que deje un hueso que yo quiero mucho? ¿Ya? Que son escenarios de estrés. ¿Sí? Y creo que el trabajo va orientado a eso, a un saber hacer con esto que pertenece a la existencia misma. Yo he conocido, hay extremos de los extremos incluso, ¿no? He conocido personas que condicionan toda su vida, la forma como viven, las cosas que hacen, para que el perro realmente no pase por ninguna situación de estrés. Por ejemplo, ahorita Gustavo decía, ¿no? Yo quiero que mi perro deje, no sé, mi zapato del trabajo. No estamos hablando de un cachorrito de 3 meses que se puede equivocar, sino ya de un perro adulto de 4 años que se está comiendo tu zapato para ir a trabajar, y con tal de no hacer que pase por el proceso de estrés de dejar de masticar algo que él quiere masticar, me compro otro zapato o el día siguiente voy en sandalias, ¿no? Y condicionan toda su vida a hacer que el perro viva en esa burbuja. Y yo creo que eso, si lo analizamos, sobre todo con ustedes dos que son psicólogos, es un tema muchísimo más amplio, ¿no? Que implica muchísimas más variables en la vida de nosotros los humanos, y por qué queremos que el perro viva así. Porque también hay un porqué importante en la necesidad de que mi perro no lo afecte nada ni le pase nada, ¿no? Sí. Claro, en el fondo, yo siempre digo que, a ver, uno, me acordó como este filtro de Instagram que se puso muy de moda el año pasado, a finales del año pasado, que era como ¿pero a qué costo? Quiero que mi perro viva una vida libre de estrés al 100%, pero ¿a qué costo? Calza perfecto, sí. Sí, a un costo emocional y personal muy, muy alto. ¿Sí? Y hoy tenía una segunda idea y se me fue. A mí me ha pasado eso toda la conversación, ¿ah? Toda, por eso he estado apuntando, porque si no, no digo nada, aunque sea para acordarme algunas cosas. ¿Qué nerd quieres, Carlos? Hay que aprender, y este es nuestro primer capítulo en el que somos anfitriones con Meli. Acá hay que aprender a darle espacios a las otras personas a que se explayen, y por más de querer meter ahí una parte que tú dices, esto puede ser interesante, te tienes que aguantar, y a veces ya pasó el tema y ya te quedaste con la idea. Con la idea, y ahí ya no. Voy a entrenar mi paciencia. Pero por suerte, luego, capítulos después, sale. Cuando estén por ahí en el tercer o cuarto episodio, hoy me acordé de lo que quería hablar con Gustavo y sale. Entonces va Tenemos que hacer forma. un capítulo de 4 con Román. Román, hace poco estaba hablando con él por Instagram. Es una persona, se nota a uno, es un mate de risa, buena onda. Sí, así que tenemos que hacer también un capítulo de los 4. Gustavo, ¿qué estudios tienes tú ahí que se están quedando de repente por lo que estamos avanzando en la conversación acerca de este tema en general, que nos puedes, de los cuales nos puedes contar un poco acerca del estrés y el impacto en la vida de los perros? Hay uno muy interesante que habla sobre la amortiguación social del estrés, ¿sí? En resumen, es que cuando estamos en presencia de otro individuo de mi misma especie, es decir, cuando estoy con un perro con otro perro o un humano con otro humano y se enfrenta a un estresor,
ocurre un efecto de amortiguación social. El estresor pega menos, para simplificarlo, cuando estamos acompañados, ¿sí? Es decir, no es lo mismo el lidiar con todos los aspectos técnicos del podcast cuando somos 3 cabezas las que están pensando que cuando es solo uno frente al computador, ¿sí? Porque se produce un efecto de amortiguación no solo técnico, sino también amortiguación social. Y eso se encuentra en los perros también. Social buffering del estrés se llama. Y entendiendo a su vez que nosotros somos como parte de la manada del perro, parte de ese grupo social, cuando nuestro perro va a estar sometido o está transitando por eventos que son estresantes, nosotros tenemos que poder servir de amortiguador. No me puedo estresar con el perro, porque si me estreso con el perro, los dos avanzamos estresados. Entonces esto es un mensaje para todos los tutores que cuando llevan a educar a sus perros, si su perro está o ladrando mucho o tirando mucho de la correa o quizás se está utilizando alguna herramienta, que no estemos como tutores asustados en una esquina con las manos en la boca a punto de gritar, porque no le estamos permitiendo al perro este fenómeno de amortiguación social. Entonces, yo creo que la amortiguación social es algo que nosotros podemos capitalizar. Es un tema bien interesante porque cuando hablamos de las emociones, que muchas veces son las raíces de ciertos comportamientos que el perro externaliza, algo que es verdad, que tiene evidencia, es que nosotros las emociones no las podemos castigar ni reforzar, ¿cierto? Porque el perro no las escoge. Pero eso que tú dices se acopla muy bien a qué es lo que sucede con nosotros como compañeros de vida del perro. Si bien es cierto, nosotros no podemos reforzar ni castigar las emociones, porque eso no ocurre en la práctica, sí podemos validarlas, ¿cierto? Entonces, cuando mi perro pasa por un proceso de estrés, de inseguridad, de miedo hacia algo, si bien es cierto, nosotros técnicamente no las vamos a reforzar, sí podemos validarlas, es decir, decirle al perro que eso está bien, que es válido, si es que nos estresamos junto a ellos. Un papel un poco más seguro al costado del perro seguramente va a hacer que él atraviese eso de una mejor forma, ¿no? Entonces, es interesantísimo estos estudios cómo después llevados a la práctica te dicen que son verdad, ¿no? Nosotros que trabajamos con un montón de perros y un montón de dueños, ahora que cuenta Gustavo esto, que lo han estudiado, uno al toque hace clic y dice, claro, esto ocurre, y esto es algo que hablamos todo el tiempo con los dueños. Claro, y esto es algo que se ha construido en años por experiencia de la boca del experto, del experto, del experto, que al final termina siendo estudiado ya a nivel científico. Pero no es algo irreal, es algo que sucede, porque nosotros también, obviamente, somos seres que hemos experimentado con todo lo que está alrededor de nosotros, y al final llega a ser, digamos, una ciencia o una teoría, lo que sea. Pero eso se ve, lo que tú hablas de la validación. O sea, y eso tiene mucho que ver con lo que dice Gustavo, sobre las situaciones de estrés, sobre todo. Tal cual. Gustavo, una pregunta. ¿Por qué actualmente no podemos hacer, mejor dicho, te replanteo la pregunta, ¿hay algún impedimento con hacer estudios con perros en la actualidad? Sí. Y te voy a responder con una anécdota. En el 2007 salió quizás el último estudio más bajo un modelo como una metodología científica como más rígida, donde tengo un grupo control, tengo un grupo experimental, puedo hacer medidas a lo largo del tiempo, y fue un experimento muy curioso se me escapa el país, pero Scholk fue el autor, lo publicó en el 2007, tampoco fue hace 20 años prácticamente, en donde tenían beagles, y los beagles eran como adquiridos de un centro de reproducción de animales para investigación. ¿Sí? Así como uno puede ir a comprar unas ratas experimentales, específicamente estas blanquitas, los ojitos rojos, ellos tenían crías de perros para experimentación, ¿ya? Entonces, tenían los beagles, tomaron beagles de la misma camada, que comían lo mismo, que estaban en el mismo espacio físico, que estaban bajo la misma interacción humana, todas las variables controladas, ¿ya? Hicieron 3 grupos para resumir el estudio. Uno de los grupos respondió a un llamado sin collar electrónico, otro tenía un collar electrónico usado de manera errática y otro tenía un collar electrónico usado de manera correcta. Y el estudio encontró que los perros que tenían collar electrónico usado de manera correcta no tenían mayores indicadores de estrés crónico que los perros que no utilizaron ninguna herramienta, ¿sí? Ese lugar, lo interesante de todo esto es que el lugar donde ellos adquirieron los perros, ese lugar cerró.
y cerró bajo las presiones de los organismos que buscan como defender los derechos de los animales, ¿sí? En donde se imaginarán tener perros criados para experimentación es un tema un poco complicado a nivel social hoy día, ¿ya? Sin embargo, nos permite una rigurosidad metodológica que es inalcanzable ya hoy día, porque hoy día comparas diferentes perros, pero vienen de diferentes familias, comen diferentes cosas, pasean en horarios diferentes y es súper difícil regularizar eso. Entonces, de un tiempo para acá, yo diría de hace unos 20 años para acá, todas las presiones de los grupos en defensa de los animales, que nuevamente han tenido una labor valiosísima en abrir los ojos en múltiples temas, impiden, por un lado, que hayan este tipo de centros que tienen animales para investigación, ¿ya? Y por otro lado, se genera todo un sesgo en la academia, en donde queda, en cierta medida, como de manera tácita, prohibido hacer cierto tipo de experimentos. Es posible encontrar el testimonio de Will Atherton, donde él estaba haciendo si no me equivoco, era un doctorado en ciencias de comportamiento, y él quiso hacer una investigación con el uso del prong collar. Pero al ir a llevar su borrador de estudio a los distintos comités de ética, en todos lados le dijeron, eso no lo puedes hacer, porque eso es maltrato. Es decir, ya desde el vamos está la conclusión de la herramienta. Entonces no permite investigación. Entonces lo que ocurre hoy día es que hacer una investigación con una metodología científica más o menos rigurosa en perros no es posible. Uno, porque no hay de dónde adquirir los perros para hacer el adecuado control experimental. Y dos, porque las mismas instituciones en sus comités de ética, yo hoy día es como una suerte de que está implícito. Por ejemplo, aplica a todas las ciencias. Puede haber sido Suiza, si no me equivoco, se quiso hacer un efecto de la investigación del ejercicio, de las rutinas de ejercicio en la salud cardiovascular, ¿sí? Entonces tenían dos grupos. Un grupo tenía que hacer ejercicio diario y el otro grupo no lo podían dejar sin ejercicio por consideraciones éticas, porque dejarlo sin ejercicio era enfermarlos, según las condiciones éticas. Entonces tenía que ser un monto mínimo de ejercicio. Entonces, claro, la comparación ya no es si es que haces ejercicio o no. No, claro. Es las distintas, porque de entrada no se puede hacer experimentación con esas categorías que de utilizarlas arrojarían muchísima información, pero no se pueden hacer por consideraciones éticas y morales. Entonces sí hay una limitante, Carlos, franca en torno a la investigación con perros, donde solo se pueden hacer estudios Claro, y ya las cosas se hicieron. Tal cual, o sea, justo pensaba eso, ¿no? Porque varias personas que ahora pregonan un entrenamiento libre de fuerza utilizan evidencia científica de personas como los que todos conocemos, sobre todo Pavlov, que en la actualidad los catalogarían como maltratadores de animales, porque esos experimentos claramente sometían al perro a niveles de estrés súper altos, las condiciones eran totalmente desfavorables para el perro, pero les sirvió para encontrar evidencia científica que se utiliza incluso a favor de tendencias que van contra esas acciones sobre el perro, ¿no? Lo cual es bien interesante. Sí, es un tema bastante complejo, porque de poder hacer los experimentos, arrojaríamos luces, pero muchísima información. Y terminaríamos de saldar la diferencia que hay entre que si esto es bueno, si esto es bueno, si esto hace estrés, si esto no. Podría terminar de solucionar el problema con la evidencia real. Pero hacerlo implicaría algunos temas éticos y morales complicados. Yo siempre que con mi curso de formación de adestradores hablo de Pavlov, hago siempre como un disclaimer de no vamos a criticar al señor por las condiciones en las que puso los perros porque era de aquella época, en 1915. Claro. ¿Sí? Pero evidentemente hoy día eso no se puede hacer. No sé si lamentablemente, no sé si favorablemente, me queda la duda, porque si nos pudiera abrir mayor conocimiento y mayor información, evaluaría que quizás con ciertas consideraciones éticas, cierto salvaguarda del bienestar del perro, se puedan hacer esos experimentos. Pero, claro, otro proceso. Pero hoy día, lamentablemente, lo que pasa es que esos experimentos involucran una cantidad de variables tan grande que para poder controlarlas tendrías que tener una academia donde los perros por lo menos puedas, ni siquiera a un nivel exacto, pero puedas reducir la cantidad de variables distintas en cada uno de ellos, ¿no? Proveniendo de una misma línea
seguramente genética, buscando temperamentos, perfiles muy parecidos, como tú dices, la alimentación, el tipo, la hora, el tipo de relación con los humanos, el contacto que han tenido con los humanos, la etapa de cachorros, cómo fue. Hay tantas cosas que involucran la respuesta anterior del perro, que para dar certeza de esto le ocurre a los perros cuando nosotros hacemos esto, es completamente irreal. Es decir, hay perros súper sensibles que claramente tú les pones un bronc collar y tienen una respuesta sensitiva fuerte. Pero eso no quiere decir que eso le ocurra a todos los perros, A todos los ¿no? perros. Y por eso hacer estudios, como tú dices, actualmente, en los que se pueda sentenciar algo que le funciona a todos los perros, es tan complicado, ¿no? Sí, Así es. sí, así que por ahora lo que podríamos hacer será basarnos en lo que sí se puede hacer de los estudios y hacer las extrapolaciones necesarias de allí. Y es lo que deja como toda esta evidencia mixta, en donde bien es cierto que podemos encontrar estudios en donde quizás algunas técnicas aversivas, por mencionarlas, han producido algún deterioro en el bienestar del perro. Podemos encontrar estos otros estudios como el que les acabo de mencionar, donde utilizando un collar eléctrico para utilizar un llamado, no hay hallazgos que sugieran que esto es algo, entre comillas, malo para el perro. Entonces, tenemos esa evidencia mixta hoy día. De acuerdo, voy a decir algo que puede sonar simplista, pero que yo siempre converso con los chicos, es que al final del día, ya que no se pueden hacer este tipo de estudios, el que te va a decir cómo le afecta todo esto es el perro. Es decir, después de que tú utilizas un aversivo, haces una corrección de forma apropiada con el perro no, el perro no es un ser que adopte una postura distinta para satisfacer cierta necesidad de algunos. El perro, cuando le dan con el periódico en la cabeza y tú agarras el periódico, no va a simular no tener miedo. Va a dar síntomas notorios, y si sabes ver perros, lo vas a notar, de estrés cuando eso ocurre. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado a veces. Yo he ido con mis perros o los han visto en historias y me han hecho algún comentario, oye, qué feliz se ve tu perro, qué seguro de sí mismo, qué buena relación se ve que tienes con tu perro. Y esa misma persona, en una historia siguiente, al ver que mi perro de repente usaba un prong collar o un e-collar, decía, oye, ¿cómo puedes usar eso con tu perro si eso vas a deteriorar su autoestima, vas a malograr el vínculo que tienes con él? Y yo le digo, oye, pero tú me acabas de decir que has notado que mi perro tiene una buena autoestima y una buena relación conmigo. ¿No? Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces la mejor forma de saber cómo al perro le afectan todas estas cosas es viéndolo. Tan simple como eso, ¿no? Los perros no mienten. Así es. Simple. Así de simple. Tal cual. Bueno, yo creo que hemos hablado muchísimo, se nos escapa un montón de temas. Yo soy de hablar millón, así que si fuera por mí me quedara de madrugada. Yo 2 millones, así que exacto. Sí. Por eso estamos haciendo el podcast juntos, porque nos encanta conversar. Pero bueno, Gustavo, te agradecemos un montón estar con nosotros. Sé que para ti es tarde también, hemos robado tu tiempo, pero estamos felices de haberte tenido, sobre todo en nuestro primer episodio. Siempre eres bienvenido en este podcast y ya más adelante tendremos otros episodios que tendremos y te invitaremos, pero hoy nos ha ido genial. No. Muchísimas gracias, para mí es un honor compartir este espacio con ustedes y muchísimas gracias por haberme contemplado como primer invitado en este nuevo proyecto al cual les deseo pero muchísimo éxito, porque creo que estos espacios son pero súper necesarios en este momento. Así es. Igual, sí, igual de mi parte, súper contento de haberte tenido esta conversación, y la idea de esto también es que nosotros, como entrenadores, más allá de lo que podemos transmitir a los dueños o a los otros entrenadores que nos escuchan, podamos aprender de estas conversaciones. Y creo que tú eres una de las personas con las que, después de haber conversado, te llevas varias cosas, aprendes varias cosas, disfrutas de la conversación. Esta forma de ver la vida sin extremos, creo que es lo que encuentra el mejor camino para nosotros, para los perros, para los dueños, y creo que por ahí andas.
las personas que quieren conocer un poco más del trabajo de Gustavo, lo pueden buscar en Instagram, en @elprofesorcanino. Tienes tu página web también, ¿cierto, Gustavo? Sí, www.elprofesorcanino.com. Perfecto. Y explorando muy recientemente en TikTok. Así que para cuando este ay. episodio haya salido, yo creo que haya algo por allí. Vamos a ver Ahorita cómo nos va. Ahora vemos un baile. Listo. Lo máximo. Bueno, pues chicos, gracias por estar aquí. A los oyentes, gracias por, Gustavo, nuevamente por estar con nosotros. Y esperamos que hayan disfrutado este capítulo. Y bueno, ya el siguiente capítulo ya lo anunciaremos. Sí, en los siguientes capítulos seguramente vamos a estar más sueltos. Sí, perdón. El primer capítulo es imposible no estar nervioso. No Justo estar nervioso. Gustavo, y después le vamos a contar, Gustavo nos ha dado antes de entrar a sala, de forma totalmente espontánea y orgánica, nos hizo una terapia para quitarnos de... Ay, no, Dios mío. Le pedimos ayuda psicológica, pero sí, miren, que ya hemos salido de este estrés primario. La siguiente vez vamos a adaptarnos y vamos a dar un mejor Así es. Que vean. Así es. Listo. Bueno, pues nos vemos. Gracias, chicos. Gracias, chicas, por oírnos. Gracias Gustavo. Y nos vemos en un siguiente episodio. Así es. Chao, Gustavo. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si tienes alguna pregunta, déjanosla en los comentarios. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando sobre lo que necesitas saber acerca de tu perro.